Damos inicio a la lista de reproducción número 8. Aquí tenemos la tarjeta de ejercicio número 1. Este ejercicio está relacionado con el ciclo mientras o palabra clave while cuando estamos en un lenguaje de programación. Este planteamiento número 1 nos dice lo siguiente. Calcular el factorial de un número mayor o igual a 0. Se sabe que n es igual a 1 por 2 por 3 por n. Aquí tenemos los pasos para la solución, que es una serie de recomendaciones que me van a ayudar con el paso a paso de la solución a mi planteamiento. Estas recomendaciones tienen una serie de respuestas, una o varias. Aquí empezamos preguntándonos, ¿qué debemos hacer? La primera respuesta me dice, analizar y visualizar la solución del algoritmo a un alto nivel. Cuando nosotros leemos nuestro planteamiento, entendemos lo siguiente. Me piden calcular el factorial de un número. Ese número debe ser mayor o igual a 0. Y ahí mismo me explican que el factorial es n igual a 1 por 2 por 3 por n. N está representando un número mayor o igual a 0. Y ese número se está multiplicando por cada uno de los elementos hasta llegar a él mismo. Es decir, si yo ingreso el 3, entonces me voy a multiplicar 1 por 2 por 3. Si yo ingreso el 4, me voy a multiplicar 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4. Es decir, 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Eso es lo que hace el factorial. Eso es lo que logro entender. Listo, como segunda respuesta me dicen, definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Entonces vengo a mi editor y le voy a dar el nombre al algoritmo de número factorial. Aquí empiezo con el comentario, como siempre, definir variables o constantes. Palabra clave de definir. Y la primera variable va a ser número usuario. Variable iteradora. Y el acumulador de factorial. Tipo de dato real, punto y coma para esas tres variables. Vuelvo a mi tarjeta de ejercicio y me dice una respuesta más. Después de definir las variables, las debemos inicializar con datos ingresados por el usuario o con valores de forma estándar, directa o arbitraria. En caso tal de que el usuario ingrese datos para inicializar, yo me pregunto cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario. Y aquí me dicen que debemos trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios y eso se identifica con la palabra clave leer. Entonces voy a mi editor y hago esa parte. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Por el tema de la modularización. Es decir, tenemos una tarea global y hacemos pequeñas soluciones o pequeñas tareas para encontrar su solución de forma global o general. Entonces aquí nos vamos con el comentario de inicialización de variables o constantes. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese un número para hallar el factorial. Dos puntos espacio y gracias a mi palabra clave leer lo almacenamos donde el número usuario que nos ingresaron por consola. Esa es una inicialización por parte del usuario. Nosotros vamos a hacer otras inicializaciones de forma estándar. Decimos que i va a ser igual a 1 y el acumulador del factorial va a ser igual a 1 también. En este planteamiento nosotros necesitamos inicializar en 1. Generalmente los acumuladores y la variable iteradora se inician desde 0, pero hay excepciones, como es en este caso. Para la solución de este planteamiento necesitamos inicializar en 1 para encontrar una solución exitosa. Yo vuelvo a mi tarjeta de ejercicios y ella me dice, mira, después de inicializar hay otra recomendación que me dice validar el valor ingresado. Como respuesta encuentro implementar una estructura algorítmica condicional compuesta para identificar si el número ingresado es un entero positivo. Recordemos que para hallar esto del factorial solo funciona con números mayores o igual a 0. Entonces yo tengo que validar que el número que me ingresen sea correcto, sea válido para este planteamiento. Entonces decimos validar el número ingresado. Entonces empiezo a construir mi condicional compuesto. Palabra clave sí, una expresión lógica y la palabra clave entonces y el editor me ayuda a autocompletarla y a cerrar mi estructura. Esta expresión lógica va a ser, si el número que me ingresa el usuario
es mayor o igual a 0, entonces vamos a ejecutar unas instrucciones internas que ya vamos a ver cuáles. Si no, me paro al mismo nivel de la palabra clave sí y aplico la palabra clave si no. Voy a mostrar un mensaje por consola que nos diga: no existe el factorial de números negativos. Punto final. Si esta expresión lógica me retorna un falso, entonces el de estar acá viene al si no y ejecuta la indentación y esta instrucción que me va a decir que no es válido porque el número que ingresó es negativo. Si volvemos a nuestra tarjeta de ejercicio, encontramos otra recomendación que nos dice aplicar una estructura algorítmica. Y hay dos respuestas. Podemos evidenciar implementar la estructura algorítmica del ciclo mientras o while. Entonces vamos a hacer el comentario para desarrollarla. Estructura cíclica mientras. La empezamos a construir mientras una expresión lógica. Vamos a hacer unas instrucciones internas mientras esa expresión lógica me retorne un verdadero. Y esta expresión lógica va a ser la siguiente: mientras i sea menor o igual al número que me ingrese el usuario, yo voy a ejecutar unas instrucciones internas. Para desarrollar esas instrucciones tengo que volver a mi tarjeta de ejercicios y ella me dice: la lógica interna de la estructura cíclica mientras se desarrolla con ayuda de conceptos conocidos. Primera respuesta: tener presente el tema de acumuladores. Y otra respuesta: implementar operaciones aritméticas. Con esos dos conceptos de acumuladores y operaciones aritméticas yo encuentro el factorial de un número. Entonces vengo a mi ciclo y lo empiezo a construir esa lógica interna. ¿Cómo voy a hallar el factorial de un número? Y por eso implementamos esta estructura cíclica mientras, porque mira, aquí él me está diciendo n. N es un valor universal, es decir, puede ser cualquier número desde que sea mayor o igual a 0. Y como yo no puedo controlar eso, no sé cuál número es, entonces son n iteraciones. Por eso estoy utilizando el ciclo mientras. Y ese factorial se construye de la siguiente manera. Yo anteriormente me definí un acumulador de factorial, entonces eso va a ser igual al acumulador del factorial multiplicado. ¿Por qué multiplicado? Porque me están diciendo eso: 1 por 2 por 3 por n. Entonces estoy trabajando con el producto. Y esto se multiplica por i. ¿Por qué por i? Porque i es esa variable iteradora, esa variable que con cada iteración va a ir cambiando su valor con un compaso de 1 en 1. Entonces i va a ser igual a i más 1. Punto y coma. Aquí lo tenemos claro. Vamos a profundizar un poquito en esta lógica del factorial para que la entendamos mejor. Venimos por acá, el valor de i es 1 y el valor de acumulador factorial es 1. El número que me ingresó el usuario vamos a suponer que es el 2. ¿El 2 es mayor o igual al 0? Sí, listo, entonces puedes entrar a ejecutar instrucciones internas. Venimos por acá, palabra clave mientras, iteración número 1. Vengo y evalúo la expresión lógica. ¿Cuánto es el valor de i? El valor de i es 1. ¿El 1 es menor o igual al número que me ingresó el usuario, que estamos suponiendo que es 2? Sí, esta expresión lógica me permite entrar a ejecutar instrucciones internas. Me están diciendo que el acumulador factorial es igual al acumulador factorial. ¿Cuánto es acumulador factorial? 1, porque en ese valor lo inicialicé. ¿Y cuánto es el valor de i? 1, porque en ese valor también lo inicialicé. Y esto, 1 por 1, me da como resultado 1. Entonces, este 1 viene y se almacena ¿en dónde? Viene y se almacena acá, en acumulador factorial, en la iteración número 1. Luego viene este compaso. Entonces decimos que i va a ser igual al valor actual de i. ¿Cuánto es i en este momento? Es 1. Y esto se suma con el 1. ¿Cuánto es esto? 2. El 2 viene y se almacena aquí en i. Este es un producto. Y este es una suma. De estar en el compaso, vuelvo otra vez al ciclo mientras, iteración número 2. Evalúo la expresión lógica, ¿cuánto vale i? I vale 2. ¿El 2 es menor o igual al 2? Sí, son iguales, entonces entras y ejecutas instrucciones internas. ¿Cuánto es el valor de acumulador factorial? Tiene un valor de 1 en esta segunda iteración. ¿Por qué? Porque acá fue el resultado de la operación anterior. Ya no es este 1 de acumulador factorial, sino que es un nuevo 1 que fue este. Este 1 vino y se almacenó acá en acumulador factorial. En la iteración anterior, ya estamos en la segunda iteración. Entonces esto va a ser multiplicación
con el valor de i. Pero ¿cuánto es el valor de i en esta iteración? El valor de i es 2. Entonces, 1 por 2, ¿cuánto es? Sería 2. Entonces el 2 viene y se almacena acá en factorial. Ya no es 1 el valor de i, y ya no es 1 porque eso pasó en la iteración anterior. En esta nueva iteración ya es 2 el que se asignó acumulador factorial, y el valor de i también es 2 en esta nueva iteración. Entonces yo vengo al compaso y digo i va a ser igual al valor actual de i, que es 2, y esto se suma con ¿cuánto? Con 1, y esto es igual a ¿cuánto? A 3. Entonces el 3 viene y se almacena acá en i. Y estoy en esta instrucción y vengo otra vez a hacer una semi-iteración. ¿Por qué? Porque vengo y evalúo la expresión lógica y digo, bueno, i ya no es 1, ya no es 2, sino que i es 3. ¿El 3 es menor o igual al número que me ingresó el usuario? No. Entonces de estar acá pasa directamente al fin mientras. Y podemos ver dos procesos diferentes, es decir, en la primera instrucción una operación aritmética que me da un resultado que se acumula acá, y en la segunda instrucción otra operación aritmética que me da otro resultado que se acumula acá, o se almacena acá, en la variable i, mejor dicho. Y esta segunda instrucción es el compaso de toda la vida que hemos venido haciendo, que ayuda a que el ciclo itere o repita, incremente o decremente. Pero la primera instrucción es ese factorial. Cuando a mí me dicen hallar el factorial del número 2, sería hacer esto, 1 por 2. ¿Esto es igual a cuánto? Esto es igual a 2. Entonces esta instrucción está haciendo eso. Si me piden hallar el factorial de 3, sería 1 por 2 y por 3. ¿Eso es igual a cuánto? 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. ¿Y quién hace esto? Esta instrucción. Esta primera instrucción se encarga de hacer esto. Entonces esta instrucción, este acumulador, es el que me entrega el factorial de un número cualesquiera. Y más o menos así está funcionando la lógica. Y vean lo interesante, que la primera instrucción está haciendo un proceso diferente a la segunda instrucción, pero los dos se necesitan y están pasando en la primera iteración y en la segunda iteración. En una iteración están pasando dos procesos diferentes o dos operaciones aritméticas diferentes, pero yo tengo que saber y tengo que tener claro que una operación aritmética es para algo y otra operación aritmética es para otra cosa, pero las dos se necesitan en una misma iteración. Si yo vengo a mi tarjeta de ejercicios ya para finalizar, él me dice, mira, debes mostrar la información por consola. Entonces aquí lo tenemos, mostrar por consola la información obtenida por el algoritmo desarrollado. Entonces yo vengo acá por fuera del ciclo mientras y comentario, mostrar información. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos el factorial de 1, 2, 3, 4, 5, eso es donde lo tengo acá, el número usuario. Se concatena con un string que diga es, dos puntos, espacio, y se concatena con el valor del factorial, que en donde está acá, en acumulador factorial. Eso es lo que voy a mostrar por consola. Cerramos esta parte. Vamos a ejecutarlo de una forma fluida. Ingresé un número para hallar el factorial de 2 es 2. Reiniciamos. El factorial de 3 es 6. El factorial de 4 es 24. ¿Por qué? Porque se está multiplicando 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Se multiplican todos los números antes de llegar al número que yo necesito. Del 6, ¿cuánto sería? 720. Del 100, ¿cuánto es el del 100? ¡Ja! Ese número todo largo. Cerramos esta parte, pero debemos tener algo en cuenta. El factorial de 0 es 1, porque me están diciendo los números mayores o iguales a 0. Entonces yo vengo acá y digo, el factorial de 0 es 1, pero también debo tener cuidado con eso. Supongamos que el usuario me ingresó el 0. ¿El 0 es mayor o igual al 0? Sí, entonces venís por acá y ejecutar las instrucciones internas. Pero lo curioso es esto. El valor de i es 1 y el número que me ingresó el usuario es 0. ¿Y es menor o igual al número que me ingresó el usuario? No. Entonces de estar acá en el mientras pasa directamente al fin mientras y viene acá a mostrar el factorial de 0 es 1. ¿Por qué? Porque el acumulador lo inicializamos en 1. Por eso fue importante inicializarlo en 1.
desde un principio y para este ejemplo en particular, porque si lo inicializamos en 0 me mostraría que el factorial de 0 sería 0 y eso está mal porque el factorial de 0 es 1. Por eso el acumulador debe estar inicializado en 1 para este ejemplo. Esa es la otra cosita que debemos tener presente. Ahora sí, nos vamos para guardar como. Aquí venimos y estamos en nuestro ciclo para, en la lista de reproducción del ciclo para, salimos de esa y entramos a los ciclos de la carpeta del ciclo mientras. Aquí venimos y nos creamos una carpeta que se va a llamar ejercicios lista reproducción 8. Ahí dentro vamos a tener varias carpetas, pero nos vamos a crear la primera o nos vamos a enfocar en la primera, que va a decir 01-ejercicio 1. Ahí vamos a tener esta tarjeta de ejercicios, que es la 1, y la solución de este algoritmo de número factorial sería 01-número factorial. Ahí lo tenemos guardado y seguimos con el siguiente ejercicio.